Comenzamos entonces, David. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos y a todas, público asistente presente el día de hoy. Agradecemos mucho enormemente que se encuentren aquí en este nuevo conversatorio. Darle la más cordial bienvenida de mi parte. Mi nombre es Felipe Villanueva, coordinador de prácticas de la Escuela de Educación Física, y el día de hoy me corresponde moderar este momento de conversación en que vamos a informarnos, vamos a conocer un poco más de las diferentes realidades escolares, como ya lo hemos estado haciendo mucho enormemente en las previas conversaciones también. Por lo tanto, les pedimos obviamente, como siempre, mantener sus micrófonos silenciados. Si hay alguna duda que ustedes tengan para nuestros y nuestras expositoras, puede quedar por escrito por el chat para que vayamos recopilando y dar ese momento al final. Les comento brevemente que tenemos para el día de hoy 3 expositores que nos van a contar diferentes realidades y los voy a nombrar primeramente para posteriormente comenzar este ciclo. Como una reflexión inicial, y para abrir un poco la conversación y esperando a que esto genere un poco de respuestas que se nos den dentro de esta conversación, principalmente abordar el título del día de hoy, que es cómo hemos adecuado el currículum formativo dentro de todo este contexto, de que todo lo que ha sucedido en esta pandemia, cómo se ha ido abordando en los diferentes colegios, cómo se ha ido abordando después de que se nos entrega esta información de que tenemos que comenzar a priorizar ciertas cosas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El día de hoy, nuestros expositores van a comentarnos cómo en sus colegios se ha dado todo esto, cómo ha sido llevado a cabo, con sus dificultades, con sus pros, con sus contras, y esto nos va a ayudar un poco a conocer más de las diferentes realidades escolares. Nuestros expositores para el día de hoy son la señora Ingrid de la Escuela Francia, Valdivia, el señor Diego del Colegio Nuestra Señora del Carmen, también de Valdivia, y la señora Patricia, quien nos acompaña desde Curriño. Así es que, sin más preámbulo, vamos a comenzar entonces el día de hoy y comienzo a darle la palabra a la señora Ingrid Villanueva, quien es la jefa de Unidad Técnica Pedagógica de la Escuela Francia Valdivia, quien nos va a comenzar a comentar cómo se ha abordado toda esta priorización, cómo se ha adaptado el currículum en su establecimiento. Señora Ingrid, muchas gracias por compartir con nosotros, gracias por estar aquí el día de hoy, agradecidos como siempre por su buena recepción y el día de hoy por su disposición a compartir con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, Felipe, por esa presentación. Muchas gracias también por la invitación. Buenas tardes a todas, a todos. Para mí es una tremenda oportunidad de ser la voz de los equipos de trabajo de mi escuela. Es una vitrina, como bien digo, para poder transmitir y mostrar el compromiso y el trabajo que están haciendo todos nuestros equipos en nuestro establecimiento. Sin duda que ha sido un periodo difícil, pero que con el compromiso de todos se ha podido organizar y llevar a cabo con mucho éxito. Somos una escuela municipal con características especiales, pero hemos hecho un tremendo trabajo. Y en esta tarde quiero compartirlo con ustedes. Me gustaría compartir pantalla, Felipe, no sé si... Sí. Adelante. Ahí está. ¿Se ve? Así es, se ve todo claro. Muchas gracias. Ya. Bueno, perdón. Este es el ciclo que hemos vivido desde el comienzo y que constantemente vamos otra vez viviendo. Es un ciclo dinámico, flexible, muy activo, porque se va nutriendo con la reflexión de todos y con las propuestas de todos. Aquí ninguna propuesta se desecha. Es bienvenida porque, sobre todo, si contribuye al aprendizaje de nuestros estudiantes. En un comienzo, no sabíamos cómo partir. La verdad que no teníamos antecedentes de cómo abordar una situación así, y desde la gestión fue un desafío increíble, enorme, que sin duda no podíamos llevar a cabo solos. Por lo mismo fue que nos encerramos como establecimiento y tomamos decisiones con los equipos.
vimos nuestro contexto, tenemos 502 estudiantes distribuidos entre prekinder y octavo básico, 2 cursos por nivel, promedio de 40 profesores, entre educadoras de párvulos, profesoras diferenciales, profesores de asignatura, profesores jefes. ¿Cuál es la forma en que podemos continuar manteniendo el vínculo con nuestros estudiantes bajo esta realidad? Y lo primero que decidimos fue realizar un catastro, ya que íbamos a tener que comunicarnos a distancia con nuestros estudiantes, un catastro para ver el grado de conectividad de nuestros estudiantes. Grande fue nuestra sorpresa al ver que solo el 17% de ellos contaba con algún dispositivo, una tablet o un computador. Y de ese 10%, 17%, solo el 80% con conexión a Internet. Por lo tanto, la única forma para poder continuar trabajando con ellos podía ser el WhatsApp, ¿ya? Sobre todo en un momento en que se liberaron las redes sociales. A partir de eso generamos una propuesta que fue socializada, como les decía yo, con los distintos niveles, enriquecida, y es lo que implementamos como el trabajo remoto. Se le ha ido haciendo seguimiento y evaluación a cada una de las acciones a lo largo del tiempo, ajustes con las propuestas de cada uno de los colegas, transferencias de esta información de un nivel a otro para ir compartiendo experiencias de lo que resulta y de lo que no resulta, y este ciclo, como les digo, que gira y que va variando y que va evolucionando. Hablando de ciclos, yo quisiera mostrarle la lámina siguiente las 3 etapas por las que hemos pasado. En este momento estamos a puertas de pasar a la tercera etapa, pero quisiera hablarles de la primera etapa. Para nosotros organizamos el trabajo de la escuela bajo 2 criterios: la organización y la implementación curricular y el bienestar y el aprendizaje socioemocional, que para nosotros era fundamental considerando el contexto de nuestro establecimiento. Y trabajados de forma simultánea, articuladamente, para poder obtener aprendizajes considerando lo vulnerados que en ese momento se encontraban los niños también. Muchos apoderados sin trabajo, con problemas importantes, emocionales. Por lo tanto, había que ocuparse también. Debíamos prevenir y también un poco prepararnos para lo que se iba a venir más adelante. Y en esta organización e implementación curricular consideramos que en ese momento en que estábamos confinados y no podíamos ir a los establecimientos, la herramienta de trabajo debía ser el texto del ministerio. Organizamos a las asignaturas troncales para trabajo escrito, con este 17% que podía trabajar a través de dispositivos. También decidimos a través de Google Drive diseñar carpetas por curso para ir subiendo la información. Esa nube fue compartida a través del fanpage de la escuela, y la retroalimentación de ahí en adelante a través del WhatsApp y de llamados telefónicos para aquellos estudiantes que no podían ser ubicados a través del WhatsApp. Cada curso con su WhatsApp de curso y cada profesora jefe en forma permanente y sistemática, retroalimentando a diario a los estudiantes a través de fotografías, de mensajes de voz para aquellos también apoderados con problemas de analfabetismo, ¿ya? Y por otro lado, también trabajando las otras asignaturas, artes visuales, educación física, música y religión, que tomaron un protagonismo importantísimo durante este periodo, ya que se coordinaron con la encargada de convivencia, nuestra psicóloga, que empezó a trabajar con ellas y diseñaban cápsulas en conjunto de contención emocional para las familias. Estas actividades podían realizarse la tarde, el día viernes, actividades lúdicas desde la disciplina. En este periodo también el área de convivencia hace mucho uso de las redes sociales de la escuela. El fanpage se vuelve fundamental para la comunicación entre la escuela y las familias. Informativa,
tips para sobrellevar la pandemia, afiches, concursos, e inclusive para ayudarle a los papás a conseguir trabajo, aquellos que habían perdido su trabajo. De forma paralela también, este equipo psicosocial conteniendo a los funcionarios, pensando también que fue muy difícil para todos los equipos, también hacerse cargo de las dificultades familiares de los estudiantes y también de las suyas. Organizar el trabajo fue muy difícil, coordinar los tiempos, organizar la jornada de trabajo que se extendía más allá de lo conveniente, fue muy difícil. Por lo mismo ahí el equipo psicosocial estaba muy atento, llamando a diario a distintos funcionarios para poder ir preocupándose de esa área. También el área de convivencia fue revisando las efemérides y las fechas relevantes y llevándolas a través del fanpage del establecimiento para no abandonar también el calendario escolar y aprovecharlas como oportunidades también para hacer actividades lúdicas con los estudiantes. Por ejemplo, la Semana de la Educación Artística, que fue un despliegue impresionante con las familias, de participación con las familias. Luego, en la segunda etapa, hablemos ya de mayo. Un detalle no menos importante, que en la primera etapa también estábamos muy acontecidos porque coincidió con que nuestra escuela estaba en concurso. Por lo tanto, a fines de abril ya habíamos tenido 3 directoras distintas. Por lo mismo, aquí en la segunda etapa llega nuestra directora definitiva, y de alguna forma se estabiliza también el trabajo de la escuela. Y ustedes pueden ver en la lámina cómo hay una explosión de muchas más actividades, cómo se enriquece lo que ya traíamos. También nos llega desde el ministerio la priorización curricular, ¿ya? Porque hasta el momento estábamos trabajando con las unidades y un poco intuyendo cómo lo íbamos a hacer en adelante. Con la priorización curricular, de alguna forma se nos aliviana un poco este tema y empezamos a trabajar firme en esa línea. También nos llega la fotocopiadora y con esto podemos hacer entregas sistemáticas cada 15 días de material pedagógico para todos los estudiantes. Eso también nos permite mantener el vínculo con el apoderado y poder orientando el trabajo. Se viene en esta etapa también muy fuerte la retroalimentación y la evaluación formativa. Se establece un horario de trabajo también para los funcionarios y también para las clases. Y se ven diversas formas de trabajar con los niños, videoconferencias para los estudiantes con acceso a Internet, tutorías virtuales a través de videollamadas por WhatsApp y metodologías de aula invertida con algunos colegas que enviaban microcápsulas a los estudiantes y luego se comunicaban con ellos para continuar trabajando en las dudas de la guía. Un apoyo importante y muy fuerte también en esta etapa es el programa de integración. Nosotros como escuela tenemos un 20% de nuestros niños con necesidades educativas especiales, un grupo importante también de niños sordos e hipocúsicos. Por lo tanto, el trabajo del PI aquí fue vital. Ellos comenzaron un trabajo fuerte de codocencia con los profesores en reuniones de articulación semanal, adecuaciones de las guías y un apoyo sistemático también a los estudiantes con orientación individual también para los apoderados. Aún así necesitábamos más manos. No era suficiente porque un grupo importante de niños se quedaba fuera de estas videoconferencias y nos dimos cuenta que el contacto a través de la videollamada por WhatsApp mejoraba también la motivación del alumno. Y si lográbamos juntar a 2 o 3 estudiantes en una videollamada, el alumno se motivaba aún más porque veía al compañero. Entonces sumamos a este trabajo a las asistentes de aula.
ellas desde hace un tiempo atrás ya, ellas están a cargo de un grupo de niños de su curso y también tienen horarios establecidos durante la semana para el trabajo con ellos. Y se suman a las reuniones semanales de coordinación con el nivel o con el departamento si es necesario, y dan cuenta también de su trabajo y reciben la orientación de las profesoras jefes o de las profesoras de asignatura. De ahí en adelante también nuestras cápsulas también se empezaron sumaron también a las intérpretes de señas para poder involucrar mucho más en este trabajo a los niños sordos e hipoacúsicos. Se da un muy lindo trabajo colaborativo entre niveles. Un primero con el otro, trabajan en conjunto, diseñan guías juntos, eh, hacen clases juntos, por ejemplo, en tercero, en cuarto, tienen una muy rica reflexión también pedagógica después de las clases, muy buenas planificaciones donde van también definiendo las partes de la clase para cada una y análisis posteriores de ellas. También nos dimos cuenta todos que estábamos limitados en muchos aspectos y con esta oferta de capacitaciones que surge gratuita, eh, fuimos sumándonos para priorización curricular, para uso de TIC, para método MATE, para aprendizaje basado en proyectos, todo en ese momento lo que necesitábamos lo fuimos tomando. Eh, Importante también el trabajo con nuestras redes de apoyo. Nuestras asesoras técnicas, tanto de la Provincial de Educación como del DAEM, siempre con nosotros, apoyándonos, asesorándonos, haciéndonos la bajada desde el nivel central también. Asesorías del método MATE desde Santiago para los primeros años, todos los jueves de forma sistemática, seguimiento a los cursos, y el programa Haciendo Escuelas de Falabella, que constantemente nos está proveyendo de recursos, tanto para la escuela con cajas de alimentos, como tablet para los niños que, por ejemplo, este lunes nos va a entregar para 2 cursos. Fuerte también de manera simultánea todo lo que es del área de bienestar y aprendizaje socioemocional. Actividades mucho más enfocadas en este doble propósito, mantener la vinculación de la familia, escuela y lograr que el niño pueda expresar sus emociones. Y para esto, las asignaturas de las que yo le hablaba, arte visual, educación física, música y religión, comienzan a diseñar microcápsulas con juegos para las familias, con desafíos, con concursos, con premios, y estas son estrategias que han ayudado mucho para contener a la familia. Tenemos un muy buen retorno del trabajo que estamos haciendo. Se agradece mucho porque la pandemia se vive un poco más, con un sabor menos amargo, gracias a que ellos se sienten muy bien cuidados por su escuela. También se coordina el CRA para este trabajo con convivencia y promoviendo cápsulas de cuentacuentos. De hecho, han difundido muchas cápsulas en la red comunal, donde nuestra encargada de CRA trabaja cuentos también para promover la expresión emocional. Continuamos con el equipo psicosocial haciendo el pesquisaje y el seguimiento de estos estudiantes que se nos pierden de repente y hay que ir a buscarlos a la casa y traérselos nuevamente al profesor, y aquellos alumnos también en riesgo de deserción escolar. Mucha contención emocional a la familia. Nuestros profesores están en contacto directo con ellos todos los días. Por lo mismo, este equipo psicosocial trabaja incansablemente porque hay muchas familias siendo derivadas en forma diaria para que el equipo psicosocial las atienda. Ahora, importante cuidar a los equipos. Por lo mismo es que este equipo psicosocial de manera mensual
hace autocuidados dirigidos a los equipos de trabajo. Temáticos, por ejemplo, uno de los últimos autocuidados fue exclusivamente para aquellas profesoras que son mamás de niños pequeños, donde estuvieron hasta tarde, disfrutaron, un tiempo para ellas, y así a distintos grupos, viendo la realidad de los equipos y del trabajo para prevenir situaciones complejas. Gracias a eso, en este momento solamente tenemos a una de nuestras colegas con licencia. El resto de nuestros funcionarios está todos trabajando con compromiso, con dificultades, por supuesto, dificultades familiares, con toda la angustia que la situación, como estamos todos, pero sin duda que el equipo social ha hecho un muy buen trabajo de contención en este tiempo. Trabaja también de forma muy colaborativa con redes de apoyo como HPV, como Senda y como el programa también de Familias Unidas. Ahora estamos a puertas de pasar, a la tercera etapa. Y en esta tercera etapa vemos que hay cosas que nos estamos acercando a fin de año y debemos ocuparnos de cómo va a finalizar este año. Por lo mismo, y una vez llegadas las orientaciones del Ministerio en términos de evaluación, de calificación y de promoción, es que diseñamos como establecimiento una planilla de seguimiento curricular, donde vamos a ir viendo, primero desde un área, el ir cumpliendo con los niveles de la priorización curricular, con los indicadores de evaluación correspondientes a cada objetivo, ir viendo, también registrando la retroalimentación niño a niño, y la evaluación formativa, que la misma planilla arroja una calificación también posterior, un informe por niño, y eso a fin de año nos va a dar luces de la continuidad de los niños al nivel, o de tomar también remediales en el proceso. También en nuestra encargada del CRA está trabajando en un club de lectura de la Biblioteca Escolar Digital con educación parvularia. Eso se va a empezar a trabajar pronto. También estamos trabajando en lo curricular con un piloto de proyectos de aula, con un equipo de de colegas con los que queremos empezar a trabajar aprendizaje basado en proyectos. Algunos proyectos para trabajar interdisciplinariamente, ir probando, viendo lo que funciona, viendo ideas fantásticas, brillantes, con un producto maravilloso que esperamos después difundirlo y también sumar a otros colegas más adelante. Tenemos conformado ya nuestro comité de evaluación. Acabamos de comprar también la aplicación Apoderados, que empezaremos a trabajar también, que va a ayudar bastante a la gestión, y ocuparnos también de la transición educativa, que es fundamental también para nuestros chiquititos que pasan de kinder a primero. Con respecto al área socioemocional, tenemos como propósito consolidar lo que ya veníamos haciendo. Nuestro equipo está levantando encuestas de evaluación socioemocional para poder identificar las necesidades de las familias y trabajar desde ahí con conversatorios y cápsulas que traten temáticas de interés para los apoderados. También se van nuestros octavos, y a nuestros octavos les ha tocado muy difícil. Por lo mismo que con los profesores jefes y convivencia queremos generar actividades que les permitan pasar a la enseñanza media, llevando lindos recuerdos de este último periodo. Antes de cerrar mi presentación, quisiera citar, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver un reportaje del Mercurio el día viernes 28, donde señala
que el 88% de los aprendizajes del año se van a perder en las escuelas más vulnerables. Nuestra escuela tiene un 97,6% de vulnerabilidad. Sin embargo, con el trabajo de todos nuestros equipos, con la flexibilidad que hemos tenido para ir sumando al trabajo en la medida que se sienten seguros todos, y ocupándonos de todas las áreas, podemos decir con mucha satisfacción que no importa la vulnerabilidad. A pesar de la vulnerabilidad, nosotros tenemos un 80% de nuestros estudiantes de primero leyendo. Hemos logrado hacer clases virtuales con alumnos de Turquía para manejar, para poder practicar el idioma inglés. Y tenemos solamente un 9% de nuestros estudiantes que se nos pierden, pero no subimos de ahí, siempre es el 9%, porque el trabajo colaborativo entre en nuestros profesores y nosotros es sistemático y muy estrecho. Por lo mismo es que pienso, y de esta forma interpreto el sentir de todos mis colegas, que con compromiso y con responsabilidad se puede, no importa las condiciones. Eso. Muchas gracias, señora Ingrid. Sin duda, un tremendo llamado, ese último, que usted nos hace a ese compromiso y a esa responsabilidad. Enriquecedor saber todo lo que ustedes han vivido, saber todo lo que ustedes han pasado. Nos entrega datos, nos entrega cifras en el fondo de lo numérico, cómo esto ha ido creciendo o no. Y es importante, y me quedo con algunas palabras antes de dar el paso a nuestro siguiente expositor, la contención emocional y la vinculación con la familia. Es increíble ver, y muy rico a la vez, ver que tanto todo lo que se prioriza en cuanto a contenidos o lo que debemos enseñarles a nuestros niños y niñas, también pasa por un tema de vinculación por la familia y lo importante que es contener emocionalmente. Creo que sin duda es un lindo mensaje que nos queda con unas palabras de la señora Ingrid que dice que ojalá todos estos niños y niñas tengan lindos recuerdos dentro de todo lo que está sucediendo ahora. Y eso es fundamental y sin duda es algo que es sumamente una priorización. Así es que muchas gracias, señora Ingrid, por todo lo que nos ha comentado en este momento y sin más preámbulos voy a dar el paso ahora a nuestro siguiente invitado, que es el señor Diego Valladares, del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Valdivia, quien es jefe de la Unidad Técnica Pedagógica también, y nos va a retratar ahora también cómo en su establecimiento se ha abordado toda esta temática. Diego, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por tu disposición. Adelante tu tiempo, por favor. Bien. Bueno, primero que todo, continúo con la presentación. Personalmente mi nombre es Diego, soy profesor de Historia. Vengo del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Intento también reflejar todas las actividades, las acciones y todo aquello que mi comunidad educativa, ¿no es cierto?, representa a través de, no solamente mía hoy día, sino que también tengo el agrado de contar con mi equipo, con parte de mi equipo directivo, del cual yo soy parte, mi director y mis otros colegas que nos acompañan hoy día. Reflejar un poco cómo hemos ido trabajando, ¿no es cierto?, y cómo también hemos tratado dentro del contexto de pandemia, ¿no es cierto?, no solamente de generar mejores experiencias de aprendizaje que las que el contexto nos puede permitir otorgar, sino que también, al igual como dice Ingrid, que aprovecho de felicitarla y reconocer su trabajo, creo que es muy completo lo que hacen, en un contexto desafiante, en un contexto que llama, ¿no es cierto?, al trabajo constante, cómo han empujado, digamos, a su escuela, a su comunidad educativa. Es lo mismo que intentamos reflejar nosotros, a través, digamos, de nuestras unidades de trabajo. Y me alegra mucho saber que a pesar de que trabajamos en contextos que suelen ser distintos, la verdad es que no somos tan diferentes en la práctica, ¿ya? Nosotros también, voy a partir primero con una contextualización de nuestro colegio. Nosotros atendemos una población estudiantil de 1.234 estudiantes de sexo femenino registral. Eso implica aproximadamente una población de 5.000 personas, si contamos las familias, entre monoparentales, ¿no es cierto?, y otro tipo de familia.
A su vez atendemos también a 120 funcionarios, docentes, auxiliares, administrativos y directivos, y tenemos un sello católico, ¿no es cierto?, mariano, y entregamos formación científico-humanista. Y esto último es súper relevante para entender también cuál es el contexto y cómo se desenvuelve la unidad técnica desde el punto de vista más desde la gestión, pensando un centro escolar que aporte a un principio básico que nosotros consideramos como el inicio del trabajo, que es la base por la cual nosotros sostenemos nuestro proyecto educativo, y que mi colega Mariana Guardera, la subdirectora del área de formación, ha tratado de reflejar a través de su equipo de trabajo a lo largo, digamos, de este tiempo que llevamos trabajando. Y ese primer espacio que nosotros queremos recalcar, que forma parte también de la priorización curricular, entendida como aquello, ¿no es cierto?, que aprende el estudiante, ¿no es cierto?, no solamente en términos disciplinares, académicos, ¿no es cierto? Hay una dimensión fundamentalmente relevante para la formación del ser humano, que es la parte integral, ¿no es cierto?, que es la dimensión personal y espiritual. Por eso nosotros partimos nuestra gestión escolar, partimos nuestra gestión del currículum y gestión del aprendizaje, que es lo que yo me voy a centrar hoy día, y que complementa justamente la parte mucho más práctica, mucho más técnica, mucho más aterrizada que plantea la colega Ingrid de una manera muy interesante y muy bien lograda por lo demás. Es que el primer trabajo que hicimos nosotros como priorización curricular, entendía como el ser humano que va a llegar a esa priorización curricular, entendía como nuestros profesores, nuestros asistentes, pero principalmente nuestros estudiantes y su familia, fue los apoyos a la dimensión socioemocional de la comunidad. Eso fue primer gran, eh, la primera gran meta que tuvimos, una primera instancia, ¿ya? Y el equipo de profesionales, liderados por la colega que mencioné en este caso, se preocuparon en una primera instancia, ¿no es cierto?, de entregar espacios de contención socioemocional en un contexto que rompe la rutina, ¿no es cierto?, y que rompe de una u otra forma el devenir del sistema escolar chileno a través de la particularidad de cada colegio, ¿no es cierto? Primero, la gestión y la comunicación de la comunidad, principalmente la comunicación que se logra a través de los equipos de trabajo, de los equipos de profesionales que trabajan a la par con los profesores en este sentido, fue clave primero para sentar un piso, ¿no es cierto?, emocional para poder hablar de una priorización curricular y hablar de gestión de los aprendizajes y hablar de gestión del currículum. Luego, en una campaña súper interesante por parte de nuestras psicólogas, educadoras diferenciales, psicopedagogas, el equipo de la dupla psicosocial, la priorización de la salud mental al interior de la comunidad educativa y al exterior tuvo distintos hitos a lo largo, digamos, de esta primera etapa de ordenamiento de la gestión escolar, ¿cierto? Luego viene, al igual como plantea Ingrid, un periodo importante de catastros, respecto de los procedimientos, de la forma en la que los estudiantes se conectan y en este caso también la cantidad de estudiantes que en algún momento teníamos sin conectividad. Si bien nuestro contexto es desafiante desde el punto de vista socioeconómico, es una realidad que también nos tensionaba a nosotros constantemente, en este caso, a buscar estrategias de conectividad con los estudiantes, ¿ya? 180 estudiantes en promedio que no tenían acceso ni a internet, ni a un computador, pero que a nosotros nos tensionaba desde el momento, desde la brecha de la equidad y de la calidad del proceso. Todos tenemos muy claro que la coyuntura que se abre desde el punto de vista de la gestión escolar tiene que ver con el tiempo y el currículum implementado, independientemente que en un primer contexto este currículum fue el currículum tradicional, ¿no es cierto?, el currículum que había quedado de una u otra forma inconcluso también en octubre del año pasado y que era también un desafío importante de la gestión de las unidades técnicas. Posterior a aquello, ¿no es cierto?, este periodo de ordenamiento en el que se prioriza la salud socioemocional de la comunidad educativa, del que se realizan los catastros desde la conectividad, aparece este currículum priorizado, que es otro desafío desde el punto de vista de la gestión curricular, pensando en que era inherentemente remota, que iba a generar, entre otras cosas, una capacitación del profesorado, y ya no solamente debíamos preocuparnos, ¿no es cierto?, de la forma en que acceden los profesores con sus estudiantes, sino que junto con ellos es lo emocional, sino que también de las estrategias que nosotros entregamos a nuestros profesores para reducir la brecha currículum-tiempo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el primer apoyo fue efectivamente esta contención socioemocional que realizan nuestros profesionales del colegio, y que en este caso sigue en pie, sigue funcionando en la medida en que claramente cada vez este tiempo nos tensiona muchísimo más. Tres grandes áreas de trabajo desde el punto de vista de la gestión pedagógica y desde la gestión de los aprendizajes, lo que nosotros trabajamos en una primera etapa, ¿no es cierto? Hablamos de currículum tradicional, en la medida en que la contextualización del currículum a nosotros también nos obligaba como unidad técnica, ya estoy hablando un poco más desde lo específico de la unidad técnico-pedagógica, a tomar elementos del currículum tradicional que habían quedado inconclusos desde el punto de vista de la entrega, de las experiencias de enseñanza-aprendizaje para nuestros estudiantes. Luego,
el currículum priorizado y finalmente la implementación de la evaluación para los aprendizajes. En contexto remoto y en contexto presencial, que son dos áreas que son diametralmente opuestas desde el punto de vista desde la didáctica del profesor, desde la utilización de los medios, desde la implementación de la experiencia de enseñanza-aprendizaje, aquí hay un piso que es clave para entender cómo nosotros partimos nuestra gestión pedagógica y cómo nosotros pensamos una escuela que pudiese ser efectiva en este contexto, que contuviera emocionalmente a los estudiantes, a los apoderados, pero que también, y a los profesores, ¿no es cierto?, pero que también entregara elementos que pudiesen romper esta coyuntura tiempo-currículum, que es la tercera vez que se los menciono. Principalmente respecto de aquello, lo que nosotros hicimos, entre otras cosas, fue planificar desde el punto de vista temporal el procedimiento de implementación del currículum priorizado, es decir, en una estructura interna, ¿no es cierto?, en una estructura de acuerdo a un modelo pedagógico al que pertenece el Colegio Nuestra Señora del Carmen, que es la Red Inmaculada Concepción. Existe una forma, ¿no es cierto?, o una arquitectura del conocimiento que tiene un modelo propio, ¿no es cierto?, que identifica y realiza un andamiaje mediante un modelo sociocognitivo que permite al estudiante, en este caso, progresar en el currículum de una manera mucho más cognitiva, teniendo, ¿no es cierto?, el contenido como un medio. Por lo tanto, teníamos una gran ventaja al momento de planificar un currículum priorizado que además nos entregaba información específica desde el área cognitiva. ¿Ya? Lo difícil, sostengo, era mantener, digamos, tratar de reducir esta brecha curricular. Y para eso el currículum priorizado se hizo en función del modelo de la red, que de una u otra forma nos permite dinamizar y quiebra un poco la tensión entre el currículum que nosotros implementamos y lo que nosotros ideamos a través del diseño curricular, ¿no es cierto?, que se entiende como el andamiaje pedagógico, como la forma y responder aquí cómo aprenden los estudiantes, que es una gran pregunta. Principalmente nosotros elaboramos dos grandes estrategias, que es aprendizaje colaborativo, y aquí yo también me cuelgo de lo que planteaba anteriormente, de esta patita que nos faltaba por armar, ¿ya? El aprendizaje socio, o sea, la contención socioemocional, las estrategias de conectividad y finalmente el currículum. Pero faltaba una parte, ¿ya? Al profesorado se le tensiona de un día para otro a aplicar estrategias de enseñanza-aprendizaje en una modalidad en la que no estaban acostumbrados. Y nosotros teníamos esta premisa de que tenemos muy poco tiempo para implementar un currículum que, además de ser priorizado, no deja de ser cognitivamente desafiante para el profesorado, por las diferentes formas de que el estudiante aprende, por las diferentes estrategias de conectividad, y porque gran parte de nuestros profesores, si bien son expertos en su área disciplinar, no manejaban estrategias de conectividad que le permitieran efectivamente llegar. Y ahí hay un desafío muy grande a nivel educativo, que prontamente será medir el impacto, ¿no?, de cuánto ha impactado en el resultado de aprendizaje, ¿no es cierto?, y en la mejora del proceso educativo, esta situación, digamos, de educación remota. Y para eso nosotros elaboramos estrategias de aprendizaje colaborativo que pudimos reflejar a través de nuestro plan de mejoramiento educativo, ¿no es cierto?, a través de nuestro PME, entre otras cosas asegurando estrategias de capacitación que permitan, a través de las estrategias de ABP, como también planteaba Ingrid anteriormente, reducir esta brecha que yo les planteo, y además desarrollar habilidades de autonomía y metacognición en los estudiantes a través del desarrollo de ABP. Si bien esta es una carrera de largo plazo, son metas a largo plazo, una carrera de largo aliento, en realidad transformar una comunidad educativa hacia una que piense un modelo educativo con un modelo de aprendizaje basado en un proyecto desafiante en términos cognitivos, pero que gestione el aprendizaje desde el punto de vista de cómo aprenden los profesores, quienes son, todos sabemos quienes estamos acá, que son los que más impactan en la sala de clase, son ellos, en este caso, los que tienen mayor injerencia en el logro de resultados de los estudiantes a largo plazo, que finalmente la práctica pedagógica, qué tan desafiante sea la tarea, es la que permite al estudiante mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, como es una realidad a la que nosotros queremos lograr, debemos en una tercera etapa realizar procesos de andamiaje, ajustes de acceso y de apoyo al aprendizaje y la enseñanza del aprendizaje centrados en lo que tenemos hoy día, en la coyuntura, en la implementación del currículum y en las estrategias de ajustes razonables de acceso para los y las estudiantes que hoy día se enfrentan a una educación remota, que además está cruzada, ¿no es cierto?, no solamente por las dificultades de conectividad, sino que también porque claramente la curva de atención, la curva de concentración y la curva de asistencia a la conexión virtual va a ir descendiendo. Por lo tanto, el camino que nos espera en ese sentido, si bien no es desalentador para nada, es desafiante desde el punto de vista de tomar aquello que hacen escuelas como las que nos plantea Ingrid de la Escuela Francia, a replantear la gestión escolar hacia efectivamente lo práctico, ¿ya?
Y eso agradezco esta oportunidad que nos permite también mirar desde este punto de vista. Por lo tanto, la estrategia de implementación de este currículum priorizado sigue esta lógica. Nosotros pensamos una gestión escolar centrada en que el estudiante está en la base de la organización curricular, por eso priorizamos a través del equipo de formación y convivencia escolar la seguridad, el apoyo y la contención socioemocional, tanto para la cantidad de horas de clases semanales de los estudiantes como para la carga laboral de nuestros colegas. Los estudiantes reflejan en este caso la preocupación y esta forma de entender una escuela que prioriza en cierta parte el apoyo socioemocional, que finalmente puede, bajo ese parámetro, bajo ese piso y bajo esa base institucional, poder proyectar una planificación y un diseño de la priorización curricular. Luego definimos estrategias de conectividad, al igual que plantea Ingrid, nosotros trabajamos vía Zoom, tenemos Classroom, ¿ya? Por lo tanto también los tablones se llenan de actividades, de reactivos cognitivos, hay un envío de material y hay una recepción, las educadoras diferenciales y las psicopedagogas apoyan directamente a través de la diversificación de las estrategias a los estudiantes con necesidades educativas especiales, sin el programa PIE. Pero aquí está el otro pie que yo les comentaba hace un rato, junto con esta estabilidad emocional, con pensar una gestión escolar, está la capacitación y la formación docente como una estrategia real de implementación de un currículum priorizado, que si bien no hace más que seleccionar elementos del currículum, delimitar una nueva progresión en los objetivos de aprendizaje, el punto de inflexión para que una escuela, en este caso, logre en mayor o menor medida en una carrera a largo plazo priorizar implementación, priorizar cobertura por sobre calidad, precisamente va en el apoyo al profesorado y a cómo nuestros profesores no solamente se sienten seguros con su práctica, insisto, en una carrera a largo plazo, sino que también nosotros podemos aportar en ese sentido a la formación y a la capacitación del profesorado en esta estrategia. Y luego viene la implementación y la evaluación para los aprendizajes, entendida como un paradigma distinto de entender la evaluación, donde el decreto 67 a través de la evaluación formativa, ¿ya? Y la retroalimentación en un proceso constante a través del ciclo de mejora del uso del dato educativo, permite, entre otras cosas, ¿no es cierto?, proyectar, generar una visión panorámica planificada respecto de cómo podemos llegar a fin de año, ¿ya? Y ahí la unidad técnica, y ahí Ingrid entenderá, y quienes son jefes técnicos, ¿no es cierto?, que es una tarea desde el control de gestión de la unidad técnica, ¿no es cierto?, generar estos monitoreos, pero que en este fondo nosotros nos permite evaluar no solamente formativamente en el aula, sino que también evaluar formativamente el desarrollo de la unidad técnica. Y también retroalimentar y tomar este dato para la opción y para implementar un currículum priorizado, del cual yo no tengo ninguna duda que los profesores que estamos acá presentes pudiésemos hacerlo desde el punto de vista disciplinar. No es ahí el punto de inflexión que tiene hoy día el sistema educativo. Nuestros profesores en realidad son capaces de implementar desde el punto de vista disciplinar sus materias, ¿ya? El punto de inflexión que identificamos nosotros como equipo de gestión implica no solo lo que nos indica la teoría de la influencia del profesorado en la sala, sino que también desde las herramientas que nosotros como colegio podemos entregarle a nuestros profesores. Y eso sumado a la estabilidad socioemocional de la comunidad educativa nos coloca a nosotros finalmente en un paradigma de entender una escuela que probablemente vaya a priorizar en términos de proyección curricular estos puntos que yo les comento. Y finalmente, nuestro punto de inicio, nuestro punto de término sigue siendo el estudiante, el proceso educativo, ¿no es cierto? Y es el fin superior del proceso de planificación institucional, entender que el estudiante vaya a lograr procesos de aprendizaje que tal vez no cumplan total y al 100% la cobertura curricular, pero que sea andamiaje pedagógico a largo plazo a través de estrategias como la de aprendizaje basado en proyecto a nivel institucional, nos va a permitir a nosotros implementar aprendizajes profundos, desafiantes, donde la tarea pedagógica, que es la que precede el aprendizaje, está en el centro del núcleo pedagógico. Finalmente les presento, antes de terminar, ¿no es cierto?, esta presentación general a través de un ejemplo de una capacitación en aprendizaje basado en proyecto, que lo que hace es fusionar 5 asignaturas, 5 profesores y está pensado en estudiantes de enseñanza media. A propósito de que nuestro colegio es un centro educativo que atiende a una población femenina registral, ¿no es cierto? 1.243 estudiantes más su familia. Por lo tanto, la población femenina activa en términos sociales, a propósito de la coyuntura social, es muy importante. Y se levanta un proyecto a partir de los profesores, no solamente por lo que genera la realidad educativa, no solamente por lo que genera la escuela en vinculación con el medio, sino por cómo nos tensiona el currículum a elaborar y a pensar desde otro punto de vista también la implementación curricular de este currículum priorizado. Les cuento que este proyecto tiene una fecha de implementación para el próximo año, pero priorizó y tomó los objetivos de aprendizaje del currículum priorizado actual, tomó la metodología de aprendizaje basado en proyecto, tomó las
intenciones, ¿no es cierto?, lo que plantean los estudiantes a través de sus necesidades formativas, y genera un proyecto que tiene por nombre Mujeres, Relato y Género, un rescate patrimonial desde las voces femeninas, principalmente como un ejemplo. Hay proyectos desde el punto de vista de la creación de cuidado ambiental, etc. ¿Ya? Y está proyectado. Eso implica, entre otras cosas, y hablando del trabajo docente, del trabajo colaborativo, de las comunidades profesionales de aprendizaje, estrategias concretas que lleven a la reflexión del profesorado, como lo planteaba Ingrid, que lleve también a la forma en la que los profesores piensan su práctica, y cómo, en una carrera a largo plazo, insisto, teniendo como plataforma, teniendo como base la realidad actual, nosotros podemos llevar a través de experiencias, de capacitación del profesorado, a través de también compartir experiencias pedagógicas, mejorar esta implementación del currículum priorizado a través de estrategias para la práctica del profesorado. Es ahí, en este caso, el foco de nuestro proyecto educativo, también del plan de mejoramiento educativo, de todas las estrategias que hemos llevado como colegio, y un reflejo también de aquello, de la participación y del compromiso de trabajos colaborativos, que no solamente veo a mis colegas de trabajo directos, más directos, perdón, del equipo directivo, sino que también veo colegas profesores, vi a la Cami por ahí, que también participó con nosotros en una capacitación. Y eso habla también de lo que nosotros queremos proyectar como estrategia para la implementación del currículum, que también tiene que tener una dimensión humana muy relevante, que es la que nosotros hemos priorizado como colegio. Ya finalizando, les comentaba, ya adelantamos un poco cuáles son los desafíos de este sistema educativo actual a partir de cómo esta estrategia nosotros nos evidencia inmediatamente nudos críticos, ya que tenemos que proyectar como estrategia también no solamente de implementación del currículum priorizado, sino que también de la evaluación de cómo nosotros hemos implementado el currículum a nivel educativo. Ello tiene que ver principalmente a responder preguntas qué, cómo y para qué aprenden los estudiantes hoy día en este contexto, principalmente respecto del escenario de la salud mental priorizada en el inicio de la presentación, cómo la implementación de este currículum ha influido en la salud mental de la comunidad educativa, entendía todos los actores del centro escolar, y cómo la promoción administrativa o la promoción por logro de objetivos de aprendizaje es finalmente la que a final de año va a dar resultado en los procesos de evaluación de centro, ya cuando la escuela haga el catastro final respecto de cómo la implementación curricular a través de la estrategia que plantea, por ejemplo, mi colega Ingrid, o las que podemos plantear nosotros, que no son tan distintas desde el punto de vista práctico y técnico, pero cómo nosotros aseguramos, cómo nosotros pensamos un sistema educativo que haya entregado, entre otras cosas, herramientas de aprendizaje, herramientas para que el estudiante, perdón, se desenvuelva de una forma autónoma, ya a través de procesos pedagógicos donde la metacognición sea lo esencial, considerando de que remoto la gran cantidad de estudiantes, la cantidad del tiempo que el estudiante pasa en aprendiendo, lo va a hacer de una forma más bien autónoma. ¿Ya? Finalmente, agradecer nuevamente el espacio. Yo sé que van a venir las preguntas y tendremos tiempo de volver a agradecer, pero reconocer y agradecer en este caso la participación del equipo que trabaja conmigo todos los días en esta presentación, y espero también poder haber reflejado en cierta parte lo que como comunidad educativa también queremos proyectar, entendiendo que nosotros tenemos un desafío mucho más largo, ¿ya? Y eso también es una forma de entender la gestión escolar. Así que gracias, Felipe, gracias a todos por la invitación, y gracias a todos en realidad por escuchar. Muchas gracias a ti, Diego, por tu exposición, por este recorrido que nos has hecho, por lo que ha vivido tu establecimiento y tu equipo. Así como destacaba en la presentación previa algunas palabras de Ingrid, de Diego, me gustaría destacar que aparece como una de las primeras palabras la integralidad, obviamente, del estudiantado y de la gente que trabaja como equipo. Importante reflejar cómo nos nombra que en ningún momento dentro de estos equipos se duda de la experticia disciplinar de nuestros docentes, de nuestros y nuestras docentes. Solamente se nombra esta brecha que ocurre ahora en que la tecnología muchas veces nos gana, se nos va en contra, pero la experticia siempre está, y ahí está el desafío. Y muy importante, en un momento Diego nos proyecta, nos dice, pensar siempre en adelante, a futuro. A lo mejor puede que ahora falten algunas cosas, pero lo que podamos entregar en este momento, que sea enfocado para lo que se logre a largo plazo. Así es que muchas gracias por todo lo que nos has comentado, Diego, y ahora nos corresponde dar el paso a nuestra siguiente invitada, la señora Patricia Mella, quien nos acompaña, debo decir de manera muy personal, desde una localidad muy linda, desde un lugar que conozco personalmente, desde Curriñe,
Tal vez para algunas personas pueden decir cerca de Futrono, pero es un poquito más allá, más cerca del lago Maihue, una zona hermosa, desde donde ahora, si bien nuestros dos primeros exponentes nos hablan desde Valdivia, ahora nos van a hablar también desde un contexto un poco más diferente. Así es que, señora Patricia, le doy el paso para que nos cuente, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya, muy buenas tardes. Realmente, Felipe, bastante diferente los contextos y las realidades en el sistema educacional. Y se visibilizan las enormes brechas que existen, ¿cierto? Sobre todo en estos momentos en que se necesita la conexión a Internet. Para los que no conocen, ¿cierto? La Escuela Rural Curriñe es una escuela que está en la comuna de Futrono, ubicada en la precordillera, específicamente para los que conocen en el kilómetro 50 camino a Maihue. Es una escuela municipal que atiende en estos momentos a 163 alumnos. Tiene reitero, la matrícula de 163 alumnos. Quiero destacar en esta oportunidad un elemento muy importante para nuestra escuela, como es que nuestros estudiantes, el 70% de nuestros estudiantes proviene de la etnia mapuche huilliche. Elemento que les da una parte de la identidad a nuestra escuela. Para dar respuesta a la pregunta que aquí nos convoca, bueno, nosotros haciendo un poco de historia y reflexionando aquí con lo que yo he escuchado, ¿cierto? Y lo que muchos colegas están escuchando, por supuesto que reitero, las realidades son totalmente diferentes. Nosotros vivimos en un contexto rural. Cuando sucedió lo de la suspensión de clases producto de la pandemia, yo creo que nos pasó a todos que pensamos que era 15 días, 3 semanas, y después regresaríamos a clase. Por lo tanto, nuestro trabajo fue continuar con las unidades que ya habíamos empezado en marzo, porque fueron los primeros que alcanzamos a trabajar 15 días. Pero al poco andar nos dimos cuenta de que esto venía para largo. Y así fue como en un comienzo habíamos empezado a trabajar a través de los recursos tecnológicos que podían estar en las casas, el WhatsApp, qué sé yo, los correos, etcétera. Pero a medida que fuimos pasando los días nos fuimos dando cuenta que no estaba resultando. Fue así como cuando ya el 1 de abril nos dimos cuenta todos con certeza que esto venía para largo. Nosotros nos reunimos en un consejo de profesores en el patio cubierto de nuestra escuela, resguardando la distancia física, por supuesto, y todos los protocolos, para elaborar un plan de trabajo para la pandemia, para este momento de pandemia. Y en ese plan de trabajo hay varios elementos, pero lo principal era la pregunta: ¿qué vamos a enseñar en este currículum formativo? Que si es formativo releva la palabra, ¿cierto? ¿Cómo vamos a apoyar ese aprendizaje que nosotros queremos entregar? Fue así como tomamos esencialmente la parte curricular dos grandes elementos. Uno, nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que todo el currículum es flexible, aplicar esa flexibilidad. Y para trabajar en este momento consideramos relevante el contexto del educando, pero ya no ese contexto que todos, ¿cierto?, lo consideramos al momento de realizar nuestras clases, de hacer nuestra planificación y después implementar las estrategias, que es el contexto sociocultural, socioeconómico, natural, etc. Ahora nosotros nos vimos que el contexto que nosotros debíamos conocer o reconocer era el contexto familiar. Pero ahora le agregamos otro elemento a ese contexto familiar, que era un contexto familiar para el aprendizaje. Y esa era la pregunta: ¿cómo es ese contexto familiar para el aprendizaje? Y para eso tuvimos que entrar a conocerlo. Y para conocer ese contexto nosotros hicimos, en primer lugar, visitas a los hogares. Necesitábamos saber si podíamos realizar un teletrabajo, qué elementos habían, qué recursos habían. Para eso, ¿cierto?, además de visitar los hogares, se hizo una encuesta
donde solicitábamos que nos dijeran todos los recursos con los que contaban, con los que no contaban, y además de eso, nosotros pedíamos, ¿cierto?, que nos dieran a conocer qué personas o qué personas podían ayudar al alumno en su aprendizaje, al estudiante en su aprendizaje. Nosotros necesitábamos saberlo. ¿Y por qué necesitábamos saberlo? Porque, reitero, cuando nosotros planificamos nuestras clases, nosotros consideramos los contextos, todos los profesores. Planificamos nuestras clases para implementar las estrategias. Pero esas estrategias se implementan en una situación normal, se implementan en una sala de clase. Y en esa sala de clase están los recursos para un buen ambiente de aprendizaje. En primer lugar, el profesor. Los recursos, están todos los estudiantes, a los que nosotros conocemos su estilo de aprendizaje. Pero ¿qué pasaba? Que nuestra planificación, ¿cierto?, la podíamos hacer de acuerdo a ese contexto, pero la estrategia no se iba a hacer en la sala. La estrategia se iba a realizar en la familia. ¿Cómo era ese espacio? ¿Qué elementos contenía ese espacio? ¿Quién estaba para apoyar ese aprendizaje? Eran preguntas que en ese trabajo reflexivo que tiene la escuela, eran preguntas del día a día. Y así fue como surgió el hacer, ¿cierto?, esas visitas, y resultó una encuesta que le hicimos a los hogares. Y en eso también les solicitamos que ellos nos dijeran que realmente cómo ellos querían que nosotros implementáramos, en este caso el currículum, no hablamos de currículum, sino que el aprendizaje, en forma digital o a través de, en forma física, con material físico. El 90 y tantos por ciento, casi el 100% de los apoderados dijeron que físicamente, que ellos querían que en forma periódica nosotros les hiciéramos llegar material para que ellas pudieran apoyar, y después ese material era puesto. Así fue como se implementó esa estrategia de cada 15 días entregar material. Consiste en que el estudiante tiene dos carpetas. Una carpeta, ¿cierto?, que se va con material hecho por los docentes y material revisado también y retroalimentado, y él entrega, ¿cierto?, al recibir en su hogar la carpeta, él entrega la carpeta con su material elaborado, completado en este caso. Y eso se hace cada 15 días. También se hay, ¿cierto? Ahora, para ese aprendizaje en ese otro ambiente, que es el ambiente del hogar, ¿qué hicimos? Bueno, ese recurso del cual los niños disponen, los estudiantes disponen en la sala de clase, ese recurso lo traspasamos al hogar, porque ahí va a ser la sala de clase. Llámese material, ¿cierto?, disponible, libros, hojas, colores, bloc de dibujo, etcétera, todo ese material que él podía tener. Recursos tecnológicos no contamos con unas tablets que se le entregó al primer año, pero ahora estamos en vías de entregar, ¿cierto?, a través de un proyecto del DAEM, entregar tablets a los cursos de segundo y tercer año. Bueno, para seguir con eso, ¿cierto?, ya ahí teníamos el trabajo de cómo llegar, qué íbamos a hacer, pero ahora venía qué parte del currículum priorizamos, qué vamos a priorizar, qué aprendizajes vamos a priorizar. Nosotros veníamos hace mucho tiempo, teníamos el enfoque del trabajo del desarrollo de habilidades. Ese desarrollo de habilidades, ¿cierto?, es en nuestro enfoque, pensamos nosotros, lo que decía algún colega ahí, ¿cierto?, el niño, el estudiante, todos, el conocimiento está. Nosotros como escuela, nosotros tenemos que entregar las herramientas para que el estudiante tenga acceso a ese conocimiento. Y en esas herramientas nosotros decidimos priorizar el desarrollo de habilidades básicas. Fue así como se estableció que las habilidades básicas de lenguaje y comunicación, las habilidades para el desarrollo de la comprensión lectora y la producción de texto. Por supuesto que en los niveles de lectura, ¿cierto?, en los niveles pequeños de kinder, primer año, habilidades para la lectura inicial. Y en matemática, la resolución de problemas. Eso era nuestra priorización. Todos los objetivos que nosotros trabajáramos tenían que ser en función de esas habilidades. El contenido iba a estar en beneficio
en función de la habilidad y no la habilidad en función del contenido. Y en matemática, reitero, resolución de problemas con base en lo cotidiano, en la cotidianidad. ¿Para qué? Para darle las otras habilidades también, para darle el significado al aprendizaje. Nosotros que sabemos que un aprendizaje es significativo cuando sabemos que es útil. Nosotros mismos, si un aprendizaje es útil para nosotros, es trascendente para nosotros y se queda. Por supuesto que eso mismo para el estudiante. Un aprendizaje, y sobre todo en este momento, relevar la significancia de ese aprendizaje. ¿Qué parte de lo que yo le estoy enseñando como profesora va a ser significativo para la vida que está viviendo el niño ahora, para lo que está viviendo, para los momentos críticos que está viviendo? Y así, en ciencias naturales se estableció trabajar el eje de ciencias de la vida y priorizar en ese eje de ciencias de la vida todo lo que es relacionado con salud, cuidado de la salud. Ahí viene cierto lo que es reforzar los hábitos de higiene, la alimentación saludable, la actividad física y algo más específico, los cursos superiores, cierto, como sistema inmune, alimentación, dietas equilibradas, etc. En historia, cierto, los profesores de historia iban a trabajar comprensión lectora usando el uso de fuentes. De cualquier tipo de fuente, ¿cierto?, para la información. Y las demás asignaturas, llámese lengua indígena, que es una asignatura muy relevante en la escuela, por lo que ya dije, el contexto, ¿cierto?, en que está ubicada la escuela, articular con las habilidades que ya habíamos establecido. Religión, ¿cierto?, sacar los temas con los valores cristianos para el tiempo de la pandemia. O sea, ver el foco era en este momento, ¿cierto?, en los tiempos que estamos viviendo, que no son tiempos normales, para nadie. Y las demás asignaturas, reitero, ir articulando con el desarrollo de habilidades. Y en este caminar llegó el currículum priorizado del emanado del Ministerio de Educación. Entonces ahí volvimos, ¿cierto?, a diseñar estrategia y bueno, y ahí los docentes iban a elegir su objetivo, su área de aprendizaje del currículum priorizado, pertinente para el contexto en que estamos viviendo y en el contexto geográfico, pero ese objetivo tenía que seguir con el desarrollo de habilidades básicas. ¿De qué nos hemos ido dando cuenta? ¿Cómo hemos evaluado lo que nos está resultando? En el primer ciclo no hay problema. Los niños tienen el apoyo de los apoderados. Le están enseñando a leer, le comparten las profesoras, ¿cierto? Y en parvulario también, ¿cierto? Porque la educadora de párvulo va a su casa, le lleva el material, le recoge material, le apoya. Primer año, segundo año, lo mismo. Y los apoderados, ¿cierto?, pueden enseñar. Pero el nudo crítico para nosotros es en el segundo ciclo. Porque los apoderados no tienen las condiciones, ¿cierto?, para poderles enseñar a sus niños. Tampoco tienen el acceso a internet, tampoco tienen el acceso a libros. Entonces, ¿qué pasa con nosotros para enseñar algo? Desarrollo de habilidades, ningún problema. Pero cuando ya tenemos que elegir el texto que vamos a trabajar, es muy diferente, porque si yo elijo un texto, ¿cierto?, donde hay palabras difíciles, si yo estoy en una sala de clase, yo guío al niño, ¿cierto?, para sacar el significado de acuerdo al contexto, ¿cierto?, inferir significado. Pero ahora yo no voy a estar para guiarlo. Entonces, hay que readecuar ese texto, entregándoles un vocabulario, etcétera, etcétera. Lo que pasa, por ejemplo, que es mi asignatura, ciencias naturales. Bueno, felizmente la ciencia está en lo cotidiano. Entonces, el chico puede hacerse del concepto a través de la experimentación que uno le hace. Es más fácil. Pero, ¿qué pasa con matemáticas? Y esos son nuestros nudos críticos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer para que el niño logre, ¿cierto?, lo mínimo? Porque no podemos hablar de una cobertura ni de un logro como en tiempos normales. Eso es una utopía pensar que va a ser así, si quieren, tal vez en un 10%. Pero ¿cómo logramos ese 10%? Y eso es lo que nos toca trabajar ahora, porque hemos ido aprendiendo de lo que hemos ido viviendo, a tropezones, a tropiezos. Esto para nosotros es un aprendizaje. Pero lo que hemos hecho es importante, ¿por qué? Porque la escuela ha tenido como sentido de
ser un apoyo y una contención. La escuela no se quiere transformar en un elemento de agobio en estos momentos donde ya existe agobio. La escuela tiene que ser el elemento conciliador de toda esta situación que estamos, ¿cierto? Que contenga. Así que decidimos, ¿cierto? Este trabajo hacerlo conociendo todo este contexto. Ahora, ¿cómo hemos logrado este trabajo? Con el trabajo colaborativo, como lo comentaban los colegas, ¿cierto?, anteriores. Un trabajo colaborativo. Nosotros no tenemos grandes equipos, nosotros tenemos un equipo de docentes y del PIDE tenemos 2 funcionarios, una educadora de diferencial, perdón, y un psicólogo. Profesionales que han sido muy eficientes en su trabajo. La educadora de diferencial, ¿cierto?, sigue trabajando con sus niños que ya tenía focalizado, y el psicólogo hace talleres, envía guías, ¿cierto?, para que se den cuenta cuando hay elementos de estrés, de agobio, en fin, talleres a las personas de la escuela, miembros de la escuela. También en la última reunión de apoderados del 8º año, también hizo un taller donde los apoderados quedaron muy satisfechos. Creemos que eso nos ha agradecido la escuela, los apoderados. Se sienten apoyados por la escuela y eso ha sido muy significativo para nosotros. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el equipo para docentes, ¿cierto?, y asistentes de la educación. Ellos hacen el trabajo logístico. Ellos son los que clasifican el material que nosotros llevamos, ellos los clasifican, los ponen en carpeta y después salen a repartir a través de los furgones del transporte escolar. El equipo directivo está siempre en constante, ¿cierto?, visita a los apoderados. Además de eso, también apoyamos el aprendizaje, ¿cierto? El currículum formativo está apoyado con actividades, ¿cierto?, celebramos las efemérides. El Huetripantu, por ejemplo, se celebró con un trabajo de pintura, ¿cierto?, concurso de pintura relacionado con esa fecha. Posteriormente el natalicio de Pablo Neruda con declamaciones que los niños mandaban a través de videos, declamaciones en los cursos pequeños. Después era un concurso de poesía, ¿cierto? Y para el 18, para las fiestas patrias, tenemos toda una gama de participación que vamos a hacer también participar a los apoderados. Ahora, junto con los nudos críticos que nosotros, ¿cierto?, tenemos, que ya lo he dicho, ahora tenemos el problema de la evaluación. Cuando llegó el momento de evaluación, sabemos que la evaluación formativa, el decreto 67 lo dice, y si es un currículum formativo, la evaluación tiene que ser formativa. En esta evaluación formativa ya teníamos que evaluar para el primer semestre. Ya, nosotros tenemos un registro lógico, ¿cierto?, si los trabajos van completos o no completos. Pero ahí, conociendo nosotros nuestros alumnos, nos dimos cuenta y nos empezamos a pensar cómo evalúo yo con un nivel, ¿cierto?, logrado, o con logrado, medianamente logrado o no logrado, qué sé yo, cuando en muchos casos nosotros nos dimos cuenta que, y cualquier profesor se da cuenta de que había un trabajo con mucho apoyo de la casa. Entonces, con trabajos completos, con mucho apoyo de la casa, incluso hasta la letra así bonita, ¿cierto? Entonces, ¿y qué pasa con ese niño que no tenía ese apoyo? ¿A ese niño le vamos a colocar medianamente logrado? Entonces, para este primer semestre, que cuando la evaluación nos exige a nosotros, ¿cierto? O sea, los principios de evaluación es que el niño conozca cómo va a ser evaluado, ¿cierto? Nosotros los profesores tenemos que saber evaluar lo que nosotros enseñamos, el profesor, lo que se enseña y cómo se enseña. Y el estudiante tiene que conocer eso. Nosotros no lo habíamos hecho. O sea, no estábamos preparados, ¿cierto? Por lo tanto, no lo habíamos hecho. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y cómo yo evalúo y reiteramos. Cuando habíamos hecho los niveles, pero después definimos, ¿y cómo evalúo ese niño que yo sé que el trabajo lo mandó y lo hizo él? ¿Lo voy a colocar medianamente logrado? ¿Lo voy a colocar no logrado? En consecuencia que el otro tuvo un apoyo que es diferente, ¿cierto? Reitero, y ahí está el ambiente de aprendizaje. Diferente en la familia, diferente en todas las familias,
no es un ambiente de la sala de clase. Por lo tanto, eso con lo que yo evalúo en una sala de clase no lo puedo aplicar a esto. Imposible. Esas rúbricas o esas listas de cotejo con esos criterios que yo trabajo en la sala de clase, imposible trabajarlo con una educación como la que nosotros estamos impartiendo. Tal vez en un teletrabajo donde hay cierta presencia virtual se puede hacer, pero en el caso de nosotros no. Ahora, ¿qué vamos a hacer para evaluar? Ya con todos estos tropiezos que hemos ido dando, porque así hemos aprendido, a tropezones, ¿cómo vamos a evaluar? En este momento nosotros consideramos que vamos a evaluar, ¿cierto?, solamente las asignaturas básicas, con una calificación. Y esa calificación, por supuesto, va a salir de la formativa, con una calificación. Las otras asignaturas se siguen haciendo, pero se van a evaluar formativamente. Llámese, o sea, evaluar lenguaje y comunicación, lengua y literatura, ¿cierto?, ciencias naturales, historia. Y en el primer ciclo, el profesor va a elegir, ¿cierto?, de acuerdo a su trabajo, a lo que ha hecho, si va a evaluar o ciencias naturales o va a evaluar historia, o va a calificar historia para la promoción. Como ustedes pueden ver, qué diferente es el contexto, las realidades que nosotros estamos viviendo allá, con la que los colegas nos presentan acá. Teletrabajo, educación virtual. ¿Cómo lo quisiéramos nosotros tener? Pero no lo tenemos. Pero así, ¿cierto?, estamos entregando lo mejor que nosotros queremos hacer, pero entregarle, reitero, ojalá que pudiéramos decir, les entregué la herramienta que el estudiante necesita para poder, ¿cierto?, continuar con, como decía el colega, con esta vida que nos viene y este futuro que sabemos que es un poco incierto, pero le tenemos que tener mucha confianza. Agradecer en este trabajo que nosotros realizamos a la Podera. Ese es nuestro principal agradecimiento. Y agradecer todo el equipo de la escuela. Tenemos, ¿cierto?, un equipo directivo que está siempre ahí con nosotros, la directora que la veo que está acompañando acá, la señora Dorca, y por supuesto, ¿cierto?, a nuestros estudiantes, que en este momento podemos decir que estamos recibiendo material de vuelta en un 98%. Para finalizar con esto, una reflexión. Todos los docentes queremos volver a nuestra sala de clase, todos. El problema es que en estos tiempos, si volvemos, si se nos enferma un niño, ya sabemos que no valió la pena el esfuerzo. Y discúlpenme que sea autorreferente. Como ustedes pueden ver, tengo muchos años de servicio. Si en estos momentos me dijeran, todo pasó, y vas a volver a la sala de clase, pero vas a volver con ese recurso que tú tenías cuando empezaste a trabajar hace más de 40 años atrás, pizarrón y tiza. Créanme que volvería feliz y créanme que valoraría ese recurso porque ya tendría el principal recurso en mi sala, que son mis estudiantes. Eso. Muchas gracias por haber podido compartir esta experiencia tan, reitero, tan diferente a los de muchas escuelas, ¿cierto?, de nuestro país. Gracias. Así es, señora Patricia. Muchas gracias por todo lo que nos comenta. Valorizar mucho que usted parte de toda su conversación nombrándonos la identidad que tiene su establecimiento, que eso es crucial en este tiempo, mantener esa identidad en nuestros establecimientos, pese a lo que cuesta, obviamente, con esta distancia. Reflexionar también en la importancia cuando usted nos nombra este aprendizaje, pero para la familia, porque ya no todo está centrado solamente en nuestro y nuestra estudiante, sino que ahora el proceso se realiza siempre con la familia, y ahí vemos dónde ocurren justamente las brechas tan grandes que se van generando. Importante también cuando usted nos menciona educar para lo cotidiano y con lo cotidiano, hacer sentido de las cosas que podemos enseñar. Eso sin duda fundamental. Así es que muchas gracias por lo que usted nos ha expresado y mientras tanto, alguna persona del público, si es que hay alguna duda, alguna expresión que quisiese dar hacia nuestros expositores del día de hoy, en este momento vamos a abrir unos minutitos para que puedan levantar la mano tanto por la parte del chat o tal vez frente a la pantalla para si quieren dar algún agradecimiento, algún comentario, alguna pregunta a nuestros expositores. Y antes de ello, mientras piensan en esto,
dejar una pregunta también. La señora Patricia nos decía por ahí, ¿qué hacemos con la evaluación? Y si bien se ha tocado este punto por las tres personas, obviamente, quisiera partir tal vez esta ronda de preguntas abriendo con un minutito solamente de respuesta, tanto para Diego, Ingrid, señora Patricia. ¿Cómo se sienten ustedes y sus equipos ahora respecto a la evaluación? ¿Cómo siente su equipo, sus docentes, su profesorado, el tema evaluativo en este momento? ¿Qué nos podrían contar de eso brevemente, por favor, Ingrid, Diego y señora Patricia? Sí, por favor. Brevemente, pensando en este valor social que tiene la nota, la calificación para el estudiante ha sido muy complejo de acuerdo al diálogo que he tenido con distintos colegas. Ha sido muy complejo que el estudiante entienda que no necesariamente la calificación significa aprendizaje. Y en esa cruzada estamos y están todos los colegas, haciendo consciente al estudiante que tal vez está aprendiendo más que antes, pero no se da cuenta. Y ojalá pudiéramos llegar a fin de año con el discurso del mismo estudiante que finalmente aprendió y no necesariamente orientándose a partir de las calificaciones. Es un tema que nos ha servido mucho para reflexionar en este último tiempo. Muchas gracias. ¿Diego? Sí, concuerdo con lo que plantea Ingrid, ¿no es cierto? Hay una distinción importante entre la evaluación y la calificación. Respecto a la evaluación como un proceso, ¿no es cierto?, que nos entrega información, creo que las escuelas han ido paulatinamente avanzando, ¿no es cierto?, y ha mejorado en ese sentido el concepto de evaluación formativa. Si algo desde el punto de vista curricular nos ha dejado esta pandemia y esta evaluación remota en términos de la comprensión del currículum, de la comprensión del concepto, es que todas las escuelas están evaluando de forma formativa, valga la redundancia, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, el desafío tiene que ver más bien con cómo se realiza la retroalimentación efectiva de los procesos, ¿ya? Desde el punto de vista de cómo el estudiante devuelve y demuestra lo que sabe. Primero, pensando en que una de las partes más complejas de la evaluación consiste en cómo el estudiante refleja lo que sabe. Ahí es donde está el punto, ¿no es cierto? Y es como esta evaluación, además, tiene que contener estrategias para que el estudiante pueda romper las barreras de representación de lo que sabe y que llegue efectivamente hacia la escuela a través de guías, pruebas, videos, etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, la calificación como tal, si bien es una tarea administrativa, ¿no es cierto?, que permite un cierre, que permite a la escuela, en este caso, dar como cumplimiento al proceso evaluativo como tal, la evaluación formativa para los profesores es una práctica relativamente cotidiana a partir de este proceso, ¿no es cierto?, de implementación remota del currículum. Por lo tanto, más que un nuevo crítico, desde el punto de vista metodológico, la casuística es la que imposibilita un poco el proceso y que lo hace mucho más complejo de realizar desde ese punto de vista, ¿no? Cómo el estudiante demuestra lo que sabe y cómo llega a la escuela ese producto. Ya, que en nuestro caso en particular, ¿no es cierto?, es más bien complejo la vuelta del material completo, que los estudiantes puedan devolver el material y la retroalimentación de ese material es el principal desafío. Pero insisto, creo que los profesores, si algo han podido como ejemplificar en un conocimiento bien profundo respecto a su práctica, es cómo realizar la evaluación formativa, sin ninguna duda. Ahora, el problema sigue siendo en este caso la forma en la que ese producto vuelve a la escuela. Excelente, muchas gracias, Diego. Señora Patricia, la misma pregunta. La evaluación Misma formativa pregunta. versus la calificación, ¿cómo lo han sentido ustedes? A ver, yo aquí voy a hacer un poco autocrítica con lo que somos los profesores. Yo creo que ese elemento de calificación, nosotros tenemos mucha culpa. Bueno, para los jóvenes no les va a hacer ruido esto, pero nosotros hace muchos años atrás, en el sistema educacional, hubo un decreto que se llamó el 2038. Que si yo lo miro ahora, ¿cierto? Viene con esa base, donde nosotros debíamos haber en ese tiempo evaluar en base a, ¿cierto?, a los niveles de logro, logrado o no logrado. Y saben ustedes, bueno, ustedes los jóvenes, seguramente que no lo saben, quienes no les dimos
partida a esa forma de evaluar el profesor. Entonces yo creo que si el profesor en su sala de clase ya estuvo o viene siempre trabajando la evaluación como la evaluación formativa, créanme que los alumnos se han acostumbrado, y lo digo por experiencia. La evaluación es parte de todo el proceso educativo. Desgraciadamente en nuestro sistema lo hemos ido colocando como una instancia del proceso, una instancia más. Pero cuando yo planifico mis clases, estoy planificando, ¿cierto? Tengo que ir planificando inmediatamente cómo voy a ir evaluando ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no evaluamos el proceso, nosotros evaluamos el final. Entonces, reitero, si nosotros ahora, creo que esta instancia ahora es para realmente darnos, ¿cierto?, el vuelco en lo que es la evaluación, que sea una evaluación con sentido, con significado. Y reitero, si va a tener sentido y significado, ya no podemos trabajar con la misma evaluación que trabajamos en la sala de clase. Y eso me hace ruido a mí, porque resulta que yo veo que en muchos casos, en muchas escuelas, se está aplicando la misma evaluación. Entonces ahí como que yo me tambaleo un poco. Y reitero, si los profesores tomamos la evaluación como parte de nuestro trabajo diario, el niño lo va a tomar igual. Y lo digo porque en la sala nosotros, en nuestra escuela, felizmente se trabaja en base a eso. O sea, nuestra escuela es una escuela que no quiero tirarme flores ni ninguna cosa como escuela, sino que el trabajo que nosotros es un trabajo colaborativo, pero un trabajo colaborativo que parte de la reflexión individual y después una reflexión colectiva, y ahí recién llegamos al trabajo colaborativo, que el trabajo colaborativo no es trabajar entre los niveles, sino que es trabajar, ¿cierto?, con la necesidad del profesor y con la necesidad del educando en conjunto. Entonces, reitero, la evaluación va a hacerle sentido al niño, formativa como queremos, siempre y cuando nos haga sentido a nosotros la evaluación. Excelente, muchas gracias señora Patricia y a nuestros expositores. Importantísimo esta conversación que se está dando, este versus lo que es la nota obviamente versus lo formativo, que en el fondo están tan condicionados nuestros niños y niñas a recibir esa nota que tanto cambia en este momento cuando no la están recibiendo. Abro la palabra a alguna de nuestras personas aquí presentes si quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, algún agradecimiento. Puede en este momento hacerlo. En este momento están ahí recibiéndose felicitaciones por el chat. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisiesen mencionarle a nuestros tres expositores, a Diego, Ingrid, Patricia, el día de hoy? ¿Abierto el momento? No sé si me permiten un momentito. Está la señora Sonia primero. Sí, señora Sonia, le doy la palabra y después don Julio entonces. Muchas gracias. Sí, gracias. Para mí es muy agradable poder participar de esta reunión. Además que acabo de ver un alumno ahí que va a hablar después que mí. Me agrada mucho eso, ¿verdad, Julio? Sí, un gusto verte. Igual, Sonia. La verdad es que yo creo que el tema es muy interesante y yo felicito a los tres expositores. Cada uno siempre pensando, ¿verdad?, en que nuestros alumnos son lo más importante y que tenemos que en este momento dedicarnos a ellos y a sus familias, y también a la nuestra, porque si estamos bien nosotros vamos a poder, ¿verdad?, prestar todo el servicio para los demás. Lo que más yo quería era felicitarlo. Yo creo que estas cosas deberían seguir haciéndose, conocer otras experiencias tal vez. Ingrid, te felicito, me alegra mucho poder estar viéndote. Y así, Patti, a todos, ¿verdad, Diego? Yo creo que es importante. Así que mis mayores felicitaciones. Yo no estoy haciendo clase ahora, ¿verdad? Ya completé mi parte y ahora estoy más que nada viendo en general lo que pasa a través del DAEM, Valdivia. Pero me agrada mucho y quisiera seguir participando para poder acompañarlo. A los organizadores también felicitaciones. Gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias, señora Sonia, por sus palabras, enriquecedoras, obviamente. Don Julio, le escuchamos ahora. Sí, buenas tardes. Sí, es grato saludar a mi profesora, que ya nos conocemos, así que un gusto verla. Bueno, saludar especialmente a los expositores, reconocer la calidad técnica y esa
esa convicción que tienen, ¿no es cierto?, para el trabajo que se está haciendo a distancia. Pero yo quiero ser un poco más localista, quiero agradecer, ¿no es cierto?, reconocer a Patricia Mella, que es una docente que la conozco muchos años, por esa capacidad de trabajar, ¿no es cierto?, en forma reflexiva con todo ese equipo. Ella trabaja en una escuela que es una escuela efectiva, lo puedo decir así porque en el tiempo ha logrado tener excelentes resultados. Y el compromiso que asume esa escuela es que todos sus alumnos tienen que aprender. Y esa es la gran mirada que tiene el equipo docente, que está en un sector cordillerano, casi a 50 kilómetros lejos de la comuna de Futrono, pero es una gran satisfacción tener esa escuela ahí, porque hemos visto como la generación de esa comunidad ha ido emergiendo, ¿no es cierto? Hoy día nos encontramos con muchos profesionales, y ahí está el sentido de una educación pertinente en el sector rural. Así que agradecer a Patricia, que tiene una enorme capacidad de trabajar ahí con su equipo, mucha experiencia, ¿no es cierto? Lidera ahí, sin pensarlo, lidera lo técnico pedagógico, por supuesto igual dirigido por nuestra directora ahí, Dorca, que también la está acompañando, y eso, y agradecer a los otros colegas que esa reflexión que hace Patricia desde el aula, ¿no es cierto?, del contexto de la comunidad, les pudiera servir a ustedes también para desarrollar su trabajo, ¿no es cierto?, en las diferentes escuelas. Hoy día todo es complejo y había muchas cosas que estaban, pero que no las usábamos. Y hoy día también nos vemos envueltos, ¿no es cierto?, que mucha de la pedagogía va a cambiar hoy día, está cambiando. Hoy día yo no sé si los profesores se van a preguntar si le van a entregar guía cuando tengamos los alumnos en aula, ¿ya? La pregunta, hoy día le entregamos guía porque estamos a distancia, pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando tengamos que regresar, ¿no es cierto?, con las condiciones de seguridad? ¿Qué va a hacer el profesor? ¿Va a seguir entregando guía? Es una gran reflexión que nos va a llevar, ¿no es cierto?, a cambiar nuestras metodologías. Así que eso, agradecer al alto nivel técnico, ¿no es cierto?, y de experiencia que hoy día hemos podido vivir, y que es la reflexión de los profesores, que es lo que nos interesa conocer y saber. Así que gracias por el espacio. Gracias a usted, don Julio, por sus palabras. Señora Patricia, si no ha revisado el chat, igual su alumna Carla Toledo le manda ahí saludos por el chat también. Y finalmente, en honor al tiempo, tenemos una mano levantada en el chat también, que es Patricio Aguilar. Patricio, vamos a dar esta última palabra para ir finalizando. Patricio, te escuchamos. Sí, estoy acá. Sí. Hola, buenas tardes a todos los colegas y las colegas. Primero que nada, felicitación y vaya las palabras de admiración igual por el alto nivel de profesionalismo con el que los profesores chilenos se han comprometido con este escenario tan inédito. Eso desde luego hay que resaltarlo porque creo que a lo mejor no es muy relevado, como siempre se hace en nuestra sociedad chilena, ¿cierto? Profesor, como decimos por ahí, al último, no nos resalta. Así que si nosotros no lo hacemos, si nosotros no nos cuidamos, creo que es bueno hacerlo. Es bueno resaltar y reconocer y también relevar el trabajo que hacen nuestros profesores chilenos. Primera cosa. Segundo, quisiera preguntarle a las tres personas que en este caso pusieron, ¿cómo proyectan o cómo ven la posibilidad de prácticas virtuales con respecto a nuestros futuros ciertos docentes, profesores de formación, que es la parte donde nosotros trabajamos con Felipe? Hay una gran, digamos, intención, hay una gran motivación para poder ver cómo nosotros podemos, ¿cierto?, también convidar a nuestros futuros colegas a que puedan hacerse parte de este cierto desafío, como dijo por ahí el colega del segundo colegio que pusieron, ¿cierto?, que fue Nuestra Señora del Carmen. Esa es la pregunta, si alguno de los pudiera dar su parecer con respecto. Muchas gracias. Eso, abro la palabra entonces a Diego, Ingrid o Patricia respecto a esta pregunta del colega Patricio. ¿Cómo visualizan la presencia de estudiantes, de los docentes en formación, cuando tenemos que pensar en que también tienen que acercarse a esta realidad que nos está teniendo en este momento? Bueno, puedo partir yo a responder. La verdad ¿Sí? es que en lo personal, igual me toca bastante la fibra el tema de los estudiantes en práctica. Sé que la gran mayoría de mis colegas acá
tienen más experiencia, más trayectoria en el sistema educativo, pero hoy día trabajo en un colegio en el que llegué hace aproximadamente 7 años como estudiante en práctica. Por lo tanto, mi experiencia sirve hoy día como jefe técnico del colegio, sirve para reflejar en este caso el desafío que tienen las escuelas, que tenemos como colegas, no solamente de abrir la puerta a la institución, sino que además entregar las herramientas que todos tenemos en nuestra formación profesional para formar a futuros colegas. Creo que en ese sentido, pensando en el contexto actual, los estudiantes y los profesores que ingresan al sistema a través de su formación inicial tienen un gran desafío que probablemente nosotros no tuvimos, que tiene que ver con lograr traspasar más allá de la pantalla, ¿no es cierto? Que es llegar junto con el profesor, junto con el docente de planta en este sentido, ¿no es cierto? A tocar la fibra del estudiante, a motivarlo a la educación, etc. Por lo tanto, hay un doble desafío para los colegas en formación. Nosotros hemos recibido en el colegio estudiantes desde la carrera de educación física, de historia, de diversas universidades, siempre con la mejor disposición. Hemos tenido muy buena experiencia con los muchachos, principalmente porque la escuela se abre como una posibilidad de aprendizaje para los estudiantes. Y desde ese punto de vista, claramente desde el día 1 tenemos no solamente la disponibilidad de la universidad, sino que también la tremenda disposición de los estudiantes. Por lo tanto, el desafío de recibir estudiantes, de colegas en formación, para que terminen sus procesos a través, digamos, de nuestras plataformas, no solamente a nosotros nos posiciona, en este caso, como vinculación, ¿no es cierto?, de diversas instituciones, sino que también nos enseña a nosotros a reflejar la práctica a partir de todos los aprendizajes que los colegas traen en su proceso formativo, y que de una u otra forma son esenciales para la actualización de plataformas, de conocimientos técnicos, de conocimientos disciplinares, etcétera, que traen nuestros profesores y nuestros amigos, en este sentido, en muchos casos, en formación. Así que, en este caso, esa como la gran tarea, ¿no es cierto? Abrir los espacios y recibir yo también lo tomo como un llamado también al resto de la escuela, de participar activamente en la formación. Qué tan importante es, por ejemplo, que a la colega Patricia, ¿no es cierto?, su estudiante, la saluden, ¿no es cierto?, estudiantes de su formación escolar, qué tan relevante es para estudiantes en práctica, ¿no es cierto?, que sus profesores que le enseñaron finalmente en la escuela a ser profesionales, ¿no es cierto?, también los reconozcan posterior a aquello. Es tanto o más bonito, ¿no es cierto? Así que eso, más que otra cosa. Muchas gracias, Diego. Ingrid o Patricia, no sé si tienen alguna palabrita al respecto. No, parece que no. La verdad es que lo hemos discutido también como colegio. Definitivamente estas son prácticas, las prácticas virtuales vinieron para quedarse. Y pensamos que considerando el contexto, la incertidumbre de lo que viene y por otro lado los intereses de los niños, bien podríamos pensar en sistemas mixtos. Ahora, también nos hemos dado cuenta que en este camino hemos ido aprendiendo todos juntos, unos subiéndose antes, otros después, pero seguro, sin duda ha sido un aprendizaje tremendo, desarrollo profesional desde el día 1. El aporte que pueden significar los estudiantes en práctica para poder apoyar este proceso es monumental también. Así que viendo siempre a los estudiantes en práctica como una oportunidad también de enriquecer el desarrollo de las escuelas, esperamos eso también de los alumnos en práctica, que los que podamos recibir en el futuro, que puedan ser un tremendo aporte también desde lo virtual. Muchas gracias por esas palabras. Señora Patricia, disculpe. A ver, yo soy optimista, siempre he sido optimista creo mucho en la juventud. Y soy optimista en lo que está haciendo la universidad. ¿Por qué? Porque resulta que los alumnos, los estudiantes, ahora tienen el recurso. Ellos son, cierto, nacieron en la era digital, por lo tanto,
tienen ese recurso. ¿Y para qué estamos con cosas? El recurso que tienen ahora, que es el momento de pandemia, yo creo que los va a hacer mucho más reflexivos, y ellos empezaron, imagínense nosotros, en el caso de los viejos, este fue un trabajo para nosotros que nunca pensamos que íbamos a tener. En cambio, los chicos que están saliendo de las universidades, que están en práctica, ya trabajan con ello, porque lo hacen, ¿no es cierto?, en la universidad. Por ejemplo, le voy a decir un ejemplo particular. Yo hago unas tutorías online, y en esas tutorías online me tocó trabajar con jóvenes, y resulta que para hacer este trabajo, los jóvenes me ayudaban. Me decían, tía, profesora, haga esto para que se le vea la pantalla. Entonces, eso me indica, ¿cierto?, que realmente lo que nosotros vamos a tener van a ser buenos profesionales. Y además de eso, yo he estado viendo, ¿cierto?, en el trabajo de la educación inicial en la universidad, por lo menos en la Universidad Austral de Valdivia, de que el alumno empieza, ¿cierto?, con una práctica reflexiva, o sea, reflexionando sobre su práctica, cosa que nosotros hacíamos práctica, los demás, pero nunca nos dijeron una práctica reflexiva. Entonces ahora, de que la universidad esté, ¿cierto?, adoptando ese sistema de que el niño, el estudiante, ¿cierto?, en práctica vaya reflexionando sobre lo que hace, ¿cierto?, y ahí está aplicando la teoría, porque nosotros la teoría, ¿cierto?, llámese de Vygotsky, ¿cierto?, con el aprendizaje que es social, de Ausubel, con el aprendizaje significativo, lo teníamos en la teoría, pero ahora, si el alumno, ¿cierto?, el que viene saliendo de la universidad, esa teoría la lleva a su práctica y dijo, bueno, yo necesito que, según Vygotsky, el aprendizaje social tenga que ser social. Y yo creo que eso para mí es fundamental. Yo lo he visto en los alumnos en práctica y creo que es muy, muy positivo, y felicito a las universidades que están aportando con esos estudiantes. No conozco, ¿cierto?, en efectivo la práctica en una escuela, pero sí la conozco así en forma indirecta. Así que creo que van a salir muy buenos profesionales. Muchas gracias, señora Patricia. Ahora ya a modo de cierre, para ir finalizando, de mi parte, quedarme con algo que he logrado recopilar de todo lo que se ha conversado, y que finalmente es esta preocupación por la familia, por el bienestar, que es algo que tenemos todos en común, que ahora no solamente es nuestro y nuestra estudiante, sino saber que ojalá todo ese núcleo esté bien y ayudarnos mutuamente. Lo que estamos haciendo en este momento, conversar, ir nutriéndonos de experiencia, que sin duda en este momento, si Patricia, Ingrid, Diego leen en este momento el chat, los agradecimientos, los saludos que están ahí, sin duda se valora justamente eso, se valora el hacer comunidad, el conversar, el compartir las experiencias, porque sin duda nos van haciendo crecer. Y como bien decían hace un momento, esperemos que cuando todo esto vaya volviendo a la normalidad, entre comillas normalidad, ojalá no volvamos a lo mismo, sino que sea esto un gran aprendizaje para ir mejorando nuestras prácticas en adelante. Así es que de mi parte estoy muy agradecido, muy, muy agradecido. Diego, Ingrid, Patricia, de verdad se pasaron el día de hoy por todo lo que han entregado. Y para finalizar el día de hoy, con estas palabras de agradecimiento, voy a dejar al doctor Marcelo Arancibia, nuestro director de vinculación con el medio, para dar unas palabras para finalizar el día de hoy. Buenas tardes a todas y a todos, a todos. Gracias, Felipe, por la moderación, y muchas gracias a Diego y a Ingrid, que son de establecimientos socios de nuestra facultad, que nos reciben permanentemente a estudiantes en práctica. A propósito del último tema, sin lugar a duda que vamos a seguir recurriendo a ustedes, y en particular también aprovecho la presencia de Sonia para agradecer al DAIM de Valdivia, que también nos apoya bastante. Y bueno, a Patricia, que ella a lo mejor no lo sabe, pero ha aprendido mucho con ella en nuestras reuniones en el comité local del Ranco. Sus intervenciones valiosísimas, desde la práctica misma, nos sitúa en conversaciones que a veces van por el lado de la política, de la gestión, ¿no es cierto?, por esos terrenos aéreos, y ella nos pone un cable a tierra. Así que gracias, Patricia, por tu intervención y por aceptar también esta invitación. Y aprovecho de colgarme para saludar a Julio también,
que es otro DAE muy amigo nuestro, ¿no es cierto?, que está aquí con nosotros. Tenemos que buscar una forma de poder ir con nuestros estudiantes en práctica Futrono. Yo creo que eso es un desafío, Julio. Te lo propongo ahora y nos ponemos a conversar ahí en algún momento para no alargar más la sesión de hoy. Tenemos una deuda con la educación rural desde la Universidad Austral y tenemos que ir hacia allá. Y en función, y lamentablemente, Sonia, este es el tercer foro de un ciclo que iniciamos hace 2 semanas atrás, de conversaciones con colegios, con establecimientos educacionales. Hablamos sobre hacer comunidad en tiempos de pandemia, hablamos sobre contención y atención socioemocional en tiempos de pandemia, y hoy día correspondió al currículum, ¿no?, y a las adecuaciones y adaptaciones curriculares. Pero lo que tú nos has dicho, sin duda que me alienta a proponerle al comité académico que organizó este ciclo de foro. De hecho, un segundo ciclo de foro, hicimos uno en mayo, junio, con otros 4 foros. Ahí cuando estábamos recién empezando la pandemia, empezamos a hablar sobre el tema y también hablamos con distintos actores del sistema educativo. Pero nos alienta a pensar en un tercer ciclo, en el cual quizás podamos hablar un poquito esto ya de la vuelta, ¿no?, del retorno, que quizás podría ser un buen espacio para... Y siempre en la lógica de compartir experiencias. Nuestra facultad, nuestro programa de formación inicial docente está muy centrado en el aprender desde la propia experiencia, y en eso, sin lugar a duda, que el conocimiento de los contextos escolares es vital y es fundamental. Así que nada, nuevamente muy agradecidos de la presencia de todas y todos, y esperamos reencontrarnos en otro contexto virtual y, por qué no, más temprano que tarde, nos abracemos de manera, ¿no es cierto?, en cuerpo y espíritu. Así que gracias, a descansar, y nos vemos en un futuro, en un próximo ciclo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias Marcelo. a todos y a todas. Entonces, Muchas gracias. cuídense, un gran abrazo, gracias por su tiempo y disposición. Un abrazo. Se me fue a agradecer a los que trabajan anónimos en estos talleres, en estos seminarios, a la Carlita, a la Carla, a David, que siempre nos apoyan, a la Valentina. Muchas gracias a ellas y a David, que son realmente las que llevan el peso de la gestión y la organización, difusión y todo eso. Así que un abrazo y un agradecimiento de corazón a ellas y a David. La Andrea igual, ¿eh? Y Andrea, que por ahí nos acompaña siempre con su lenguaje de señas. Siempre, cuando organicemos una actividad para que lo difundan, vamos a tener lengua de señas de manera permanente, con esta lógica de la inclusión, con Andrea. Sí, se agradece mucho tu presencia también, Andrea. Así que un abrazo grande a todos y a todas, a cada uno, a nuestros 3 expositores, Diego, Ingrid, Patricia, por todo lo de hoy. Un abrazo grande, cuídense y nos vemos en otra oportunidad. Gracias a ustedes, adiós. Oh, gracias.